noche. Corre hacia Dios, corre hacia ¿Se acuerdan el tema que iniciamos la semana anterior? ¿Alguien recuerda de qué era? Sobre el Espíritu Santo. Estábamos hablando sobre el Espíritu Santo, pero estábamos conversando sobre mitos y verdades que se dicen con respecto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el presente es la persona de la Trinidad, la persona de Dios que está en medio de nosotros y en nosotros. A partir de la muerte de Jesucristo, Él fue el que quedó acá. Pero hemos visto que en los últimos años el Espíritu Santo se ha manipulado mucho. Toda la gestión del Espíritu Santo ha sido muy manipulado y hay muchas cosas que se le atribuyen al Espíritu Santo o que se dicen que es el Espíritu Santo, pero que realmente no lo son. Y nosotros como cristianos necesitamos tener nuestra fe establecida sobre la palabra de Dios. No podemos dejarnos llevar, como dice la Biblia, por cualquier corriente de doctrina, por cualquier cosa que alguien invente, porque está en la palabra de Dios que en los últimos tiempos vendrán muchos engañadores. Y ahora vamos a ver de dónde salen los engañadores. Satanás es un imitador desde el principio. Desde el principio, en el resentimiento del enemigo de Dios y de nuestro enemigo, él ha tratado de desvirtuar todo lo que hace Dios, tratando de hacerlo, arremedando lo que Dios hacía. Entonces, se mezcla mucho. Hay una palabra teológica que se usa para esto, que es el sincretismo. El sincretismo es la mezcla de lo divino con lo pagano. Y se hace una mezcla que ya al final uno no sabe ni qué es de Dios ni qué no es de Dios, porque se parecen mucho. Y yo quiero leer para ustedes, tengo 3 ejemplos para poder profundizar sobre esto y entrar a lo que es la persona del Espíritu Santo. En Mateo 13, del 24 al 30, leo para ustedes. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Entre paréntesis, la cizaña es una planta gramínea de granos tóxicos, comunes en los prados y los cultivos, que impide el crecimiento de los cereales. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene la cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. La parábola de la cizaña es muy clara de parte de nuestro Señor Jesucristo, de que cuando se siembra algo bueno, inmediatamente el enemigo sobre lo bueno siembra algo malo. Pero no lo pone malo tan evidente como para que nosotros nos demos cuenta, sino que lo hace prácticamente igual. El trigo, bueno, aquí hay unas hojitas que simulan trigo. El trigo es una espiga, y cuando se sembraba el trigo, había una mata tóxica, que como un tipo de parásito, idéntica. Entonces, después de que se sembró el trigo, dice que alguien con maldad llegó y tiró semilla de cizaña y comenzó a nacer unas plantaciones idénticas. Cuando comenzaron a dar fruto, se dieron cuenta que la mitad era trigo y la mitad no daba fruto y era cizaña, y estaba afectando. Y los hombres le dijeron: pues la arrancamos. Y dice el padre: no, puede ser que arrancando lo malo también arranquemos lo bueno. O sea, eso nos está enseñando mucho.
Y a veces dice, pero ¿por qué si Dios sabe que esa persona es mala, por qué no la saca de la tierra? Bueno, porque a lo mejor sacando a esa persona puede afectar a personas de buen corazón. ¿Por qué hay tantas o muchas iglesias predicando un evangelio que no es el evangelio puro del reino de Dios y Dios lo permite? Por lo mismo, porque aún dice la palabra de Dios que aún hasta por contienda se predicará la palabra de Dios. Y aún en iglesias donde estén haciendo lo incorrecto, mucha gente se acercará a buscar de Dios y es una puerta con la cual pueden llegar a conocerle realmente. Hay iglesias que yo le denomino iglesia 911, donde alguien desesperado llega y oye hablar de Dios y se entrega a Dios. Tal vez la iglesia no es correcta, tal vez la iglesia tiene malas doctrinas, pero una vez que el Espíritu Santo está en la persona, esa persona comienza a sentir una necesidad mayor y busca un buen lugar donde crecer. Entonces, de alguna manera, gracias a Dios por las malas iglesias también, porque son centros de captación de necesidades. Y entonces, si el Señor dejó la cizaña, también deja que existan iglesias que no son correctas, porque de alguna manera Dios puede utilizarla para su gloria. Siempre a la par de la obra de Dios se construye la obra de Satanás. No ha terminado Dios de levantar algo cuando Satanás lo está levantando. El otro ejemplo que tengo para ustedes está en Éxodo. No tenemos las citas, ¿verdad? Leo para ustedes, Éxodo 7 del 8 al 13, por si usted tiene su Biblia acá. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: cuando el faraón les pida que haga un milagro, le dirás a Aarón que tome la vara y la arroje al suelo ante el faraón. Así la vara se convertirá en serpiente. Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y cumplieron las órdenes del Señor. Aarón arrojó la vara al suelo, el faraón y sus funcionarios, y la vara se convirtió en una serpiente. Pero el faraón llamó a sus sabios y hechiceros, y mediante las artes secretas también los magos hicieron lo mismo. Cada uno de ellos arrojó su vara al suelo y cada vara se convirtió en una serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó a las de todos ellos. Aquí vemos nuevamente en la parte de la historia bíblica cómo el enemigo trata de imitar siempre lo que Dios hace. Igual que la cuestión de la cizaña, cuando nos damos cuenta qué era qué, es al final. Es por el fruto. Cuando nos damos cuenta realmente de qué es un árbol, es por el fruto. Si usted o si yo no conozco el árbol de aguacate, si yo nunca he visto un árbol de aguacate, ¿cómo podría yo saber que un árbol es de aguacate? Por los aguacates, ¿verdad? Salvo que se los hayan amarrado por ahí. Y así muchas veces de pronto uno llega, yo nunca había visto los arbustos de pera, y creo que llegué aquí a Estados Unidos y de pronto vi unas peras digo, mira, si este es el árbol de pera. Nunca lo había visto. Entonces ya le conocí. Nosotros por el fruto nos damos cuenta de qué se trata el árbol. Entonces, mientras no hay fruto, pueden ser muy parecidos. Hay árboles más lindos que el árbol de pera y muy parecidos, pero nunca dan fruto. No son de pera. Entonces, en esa similitud, el enemigo vuelve a hacer lo mismo. El Señor le dice a Moisés: ve donde el faraón. El Señor siempre demuestra su poder con señales y milagros para que la gente crea que Él es Dios. Y cuando Moisés le dio la orden a Aarón que tirara su vara, se convirtió en una serpiente, para demostrar que tenían el poder de Dios. Pero ¿qué hizo el faraón? El faraón no hizo, wow, qué interesante, qué Dios más grande. No, inmediatamente llamó a sus hechiceros, porque el diablo tiene poder también. ¿Cuántos creen que el diablo tiene poder? El diablo tiene poder. Ante Dios no le sirve para nada, pero ante nosotros Él tiene poder. Él es el príncipe de este mundo. Y le dijo a los hechiceros, hagan lo mismo. Y ellos llegaron y tiraron sus varas, no una, sino tiraron varas, y se convirtieron en serpientes también. O sea, como quien dice, ese Dios que tiene usted, nosotros lo podemos imitar. ¿Qué hizo la diferencia? La conclusión de la historia. Dice que la serpiente que arrojó Aarón comenzó a comerse cada uno de ellos. El tiempo, el fruto, la reacción final
es lo que nos va a decir qué es de Dios y qué no es de Dios. Y voy al tercer ejemplo que está en Hechos 16, del 16 al 40, del 16 al 19, perdón. Está hablando de Pablo y de Silas en sus viajes misioneros. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había sido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Aquí vemos otro ejemplo del enemigo tratando de mezclarse con la obra de Dios. Por eso, iglesia, no todo lo que brilla es oro. No todo el que dice Señor, Señor heredará el reino de los cielos. No todo el que toma una Biblia y habla es guiado por el Espíritu de Dios. No todas las iglesias está Dios adentro. No todas las personas están llenas del Espíritu Santo. Hay algunas que parecen estar llenas del Espíritu Santo, pero en el fondo no. Y va Pablo y Silas predicando, y de un momento a otro comienza una mujer a hacerles barra, a hacerles propaganda. Y sonaba muy bonito. ¿Y sabe qué utilizaba esta mujer para engañar a la gente? La verdad. Porque no dijo mentira. Comenzó a decir: estos son hombres de Dios. Estos son hombres de Dios. Una adivina, una mujer utilizada por Satanás, pero con un espíritu de confusión. Y comenzó a decir: estos son hombres de Dios. Y están mostrando el camino de la salvación. Si Pablo no hubiera tenido al Espíritu Santo en él, posiblemente dice: qué bendición de mujer. Gloria a Dios por esta mujer que anda pregonando lo que estamos haciendo. Qué alegría. Porque lo que esta mujer dijo era cierto. Y ver la necesidad que tenemos nosotros del Espíritu Santo para no ser engañados. A pesar de que la muchacha les hacía propaganda y diciendo lo correcto, a pesar de todo esto, dice que a los días, no fue que pareció, quién sabe cuántos días andaba. Y ella iba adelante, y yo me imagino que tal vez los discípulos, los discípulos de Pablo y de Silas que andaban con ellos, a lo mejor decía: qué bendición esa mujer, ¿verdad? ¿Qué ventaja tenemos? Ella nos anuncia, nos motiva, y estaban a lo mejor emocionados, a lo mejor hasta le habían dado ya un lugar. Vea, hacia aquí adelantito, usted tiene una voz preciosa, todo el mundo le cree. Pero dice que de pronto comenzó a sentir Pablo un estorbo en ella. Y cuando estaba la mujer hablando bien de ellos, se vuelve hacia ella y la calle le dice: espíritu inmundo, sal de ella. Y se salió. Y se acabó. La mezcla del trigo y la cizaña, la obra del Dios y del enemigo está junto, está completamente junto. Pablo y Silas, al hacer eso, la muchacha cae al suelo y se levanta totalmente libre. Pero los amos de ella se les fue el negocio. A los amos de ella se les fue el negocio porque esta mujer era adivina, tenía un espíritu de adivinación. Si en la iglesia existe el espíritu de la profecía, el enemigo tiene el espíritu de adivinación. Y hay personas que lo que le están dando a uno a veces no es una profecía, sino una adivinación. Y se mete dentro de la iglesia. ¿O creen que no? Se mete dentro de la iglesia. Yo recién llegado a la iglesia y conociendo un montón de cosas que no, llegó una persona a profetizarme. Y me dice: dice el Señor, porque siempre dicen así, ¿verdad? Dice el Señor que te va a dar 7 veces más lo que tienes.
te voy a dar 7 casas, 7 carros, 7, no, yo cuando ya llegó a la esposa le digo, pare ahí. Cuando yo llevo una palabra de esa a la palabra de Dios, no la encuentro congruente con nada. Son modas. Y tanta gente es engañada por esto. Cuánta gente es engañada por la promoción de un Espíritu Santo que vaya a satisfacer todas las cosas que usted quiera, a cambio a veces de una ofrenda, a cambio de un pacto, a cambio de ciertas cosas. Qué necesario, iglesia, es que conozcamos a la persona del Espíritu Santo. Cuando yo estaba recibiendo esa palabra, yo recuerdo que lo primero que sentí, ¿saben qué fue? Emoción. Y es que suena bonito. Yo dije, 7 casas a 1,000 rentadas a $1,000 son 7,000 $7,000 por mes. 7 carros. Ahí está el de Mayra, el de Charlie, el de Helen, el de Noah, el de Ian, Se me arregló la vida en ese momento. Yo ya me podía ir a la playa y acostarme el resto de mi vida. Y las 7 esposas, imagínate. Pero inmediatamente subió sobre mí algo como una tristeza. Yo digo, esto no tiene que ver nada con la palabra de Dios. A esto no vino Jesús al mundo. Jesús no vino a que fuéramos millonarios acá. No quiere decir que Dios no quiere que vivamos bien. Dios quiere que vivamos bien y que seamos prósperos. Pero Dios no vino a hacernos millonarios. Más bien nos dijo, no hagan tesoros en la tierra, donde está la polilla, donde está el comején, donde todo se destruye. Hagan tesoros en el cielo, donde es por siempre. Y cuando te dan estas profecías almáticas, que de pronto alguien, venga para acá, dice el Señor que vas a tener una empresa de supermillones, y sale la persona pero feliz. Y la gente dice, wow, qué poder de hombre, qué unción. Si las profecías no están respaldadas por la palabra de Dios, no son de Dios. Y el diablo adivina, y el diablo promete, y el diablo engaña. Lo hizo con el faraón, lo hizo aquí con Pablo y Silas, lo hizo con todo el ministerio de Jesús y lo está haciendo ahora. Iglesia, no nos dejemos engañar. En estos tiempos, los engañadores, ¿sabe de dónde salen los engañadores cristianos? De las iglesias cristianas. O sea, ningún engañador te va a salir del otro lado. Ningún estafador se va a presentar con usted y le va a decir, hola don Juan, mi nombre es Fernando Paniagua, soy estafador, quiero tener una reunión contigo. ¿Verdad que no? Los engañadores salen y han salido por siempre de las puras iglesias cristianas, de personas que desviaron la palabra de Dios, que desviaron su corazón. Pablo y Pedro nos advierten tanto sobre eso porque apenas estaba instalando la iglesia y ya habían salido una gran cantidad de engañadores predicando un evangelio diferente. ¿Saben cuál es a veces un evangelio diferente? Los evangelios que estimulan nuestros deseos. El evangelio de la prosperidad. Y enfatizo, Dios quiere que seamos prósperos, pero Dios no vino a morir en una cruz para que usted sea millonario. Dios no vino a morir en una cruz para que usted tenga todas las casas y lujos, porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Mientras vivamos acá, Dios nos bendice, bendice nuestro trabajo, bendice nuestras ofrendas y nos hace vivir dignamente y bien y nos promete que nunca nos faltará nada. Y un hijo de Dios responsable con Dios va a vivir muy bien en esta tierra. Pero los engañadores
que te hacen muchas veces y llamar a un teléfono y les voy a dar mi número, y llame al 247-98. ¿Lo apuntaron? Y comprométase a dar $200 y se le va a solucionar todo el problema. Van a regresar sus hijos, va a regresar su esposa, va a regresar esto, va a regresar lo otro. Y pone la gente los $200 y hasta el otro año que empiecen a pedir de nuevo. Engañadores. Y lo dice Pablo en Corintios. Y oiga, y les recomiendo que lean Corintios 11. Es fuerte lo que Pablo está diciendo en ese momento. Segunda de Corintios. Dice, pues no son más que falsos apóstoles y engañadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Qué duro eso, ¿verdad? Pues no son más que falsos apóstoles y engañadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. ¿Sabe de dónde salieron las sectas como los testigos de Jehová? De la iglesia cristiana. ¿Saben de dónde salió la secta de los mormones? De la iglesia cristiana. ¿Sabe de dónde salió la secta de salvos, siempre salvos? De la iglesia cristiana. O sea, el diablo no va a sembrar cizaña donde no hay trigo. Él va a buscar donde hay trigo para sembrar la cizaña, porque la función de él es engañar, entorpecer la obra de Dios. Entonces, dice que el mismo, y esto no es maravilla, sino que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo nos podemos dar cuenta nosotros que lo que estamos oyendo proviene de Dios, iglesia? Es que ¿cómo nos podemos dar cuenta si los engañadores usan la palabra de Dios? Agarran un pedacito y lo dicen y lo martillan. ¿Cómo te das cuenta que lo que está diciendo ese hombre o esa mujer es palabra de Dios si está usando la palabra de Dios para decirlo? Y esa es la clave de la persona del Espíritu Santo. Es que si nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, inmediatamente va a reaccionar contra lo que estemos oyendo, aunque suene muy bonito, aunque suene muy lindo. Es que a Jesucristo también lo perseguían, y ¿saben que usaban los enemigos de Jesucristo? Las mismas escrituras para hacerlo quedar mal. Pero no dijo Isaías tal cosa. Pero no, porque el diablo tergiversa. Se sabe la palabra de Dios de tapa a tapa entera. ¿Cómo nos damos cuenta que esa cosa tan linda que están diciendo proviene de Dios? Por medio del Espíritu Santo, iglesia. Espíritu Santo, que yo espero que esté en usted, a como está en mí y en todos nosotros. Que a veces algunos dudan si tienen al Espíritu Santo. Y le preguntan a alguien, ¿usted tiene al Espíritu Santo? Y dice, pues, yo no sé. Yo creo que sí. Alguien me dijo, yo creo que lo tengo a ratos. Lo tenía contratado por horas, seguro. Porque yo soy tan malo que no creo que esté en mí. ¿Creen ustedes que el Espíritu Santo puede estar en una persona mala? Sí. Le preguntó Jesús a sus discípulos, muchachos, ¿quiénes dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres Elías, otros Juan el Bautista, otro esto. Ok. Y ahora ustedes, ¿quién creen que soy yo? Y salió Pedrito y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Y se quedó viéndolo Jesús y le dice, wow, no le dijo guau. Le dice, Pedro, lo que has dicho no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en el cielo. Y se levantó Pedro y se paró así. Y le tomaron fotos. Y cambió el caminado, cambió el peinado. Y 3 versículos después, ¿sabe qué le dijo Jesucristo a Pedro cuando abrió la boca? Le dice, apártate de mí, Satanás.
al ungido. Porque ya como Pedro se le había creído que estaba al nivel modo espiritual, entonces Jesús dijo, yo vine a este mundo a ser sacrificado. Entonces como ya Pedro se le había creído, no, Señor, suave, suave, tranquilo, soy Pedro, ¿verdad? Tranquilo. No es necesario que usted me lo maltrate. Llegó Pedro a tratar de desvirtuar el plan de la vida de Jesús. Y ese mismo Pedro que había estado lleno del Espíritu Santo diciendo, ahora en este momento, el mismo Jesús donde ve que le está torciendo la palabra de Dios, le dice, apártate de mí, Satanás. Y se le cayó el peinado, se le cayó el feeling y se convirtió en un hombre común y corriente. El que una persona sea usada por Dios para decir una palabra profética, lo puede ser. Pero no quiere decir que todo lo que salga de esa persona es palabra de Dios. Ah, no, yo le creo a tal persona porque esa persona me dijo tal cosa y pasó. Sí, pudo haber sido Dios. Pero no quiere decir que todo lo que diga esa persona, porque entonces quitamos los ojos de Dios y lo ponemos en la persona. ¿Cómo probamos las profecías? En la palabra de Dios y por la confirmación del Espíritu Santo. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? Yo les hago una pregunta. ¿Quiénes tienen al Espíritu Santo dentro? Y el que no lo tiene, o el que piensa que no lo tiene que escuchar muy bien, porque lo tiene que tener. Porque el que no tiene el Espíritu Santo dentro de sí, no es salvo. Tal vez nos han vendido una idea que el Espíritu Santo son otras cosas, como lo hablamos la semana anterior, que son las manifestaciones, que son todas esas cosas. Entonces mucha gente dice, no, yo no tengo el Espíritu Santo porque no hablo en lenguas, porque nunca me caigo, porque no tiemblo, porque no lloro, porque no me río. No, el Espíritu Santo en el momento donde tú aceptas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, en ese momento el Espíritu Santo desciende y mora en ti. Forever. Ay, perdón, ustedes hablan español. Me salió casi bien, ¿verdad? La frase. Porque el Espíritu de Dios se entrona en nosotros. Ay, ¿qué pasa cuando pecamos? Vamos a ver cómo funciona el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Y leo una pequeña definición. En el lenguaje cotidiano, la palabra persona hace referencia a un ser con poder de raciocinio, que posee conciencias sobre sí mismo y que cuenta con su propia identidad. Una persona es capaz de vivir en sociedad y tiene sensibilidad, además de contar con inteligencia y con voluntad. O sea, una persona es alguien que refleja una personalidad. Por eso es que los animales no son personas, porque no reflejan todo lo que compone a una persona. La inteligencia, la capacidad, el raciocinio, el escoger, la voluntad, la mente. Aunque muchos ahora han querido darle casi personalización a las mascotas, seguirán siendo mascotas. Usted agarra al perrito y le pone nombre y apellidos, le saca el Social Security Number al perro, le pone una silla en el carro para que ande ahí. Pero ese perro cuando quiere orinar, levanta la pata y orina donde sea. Porque no es una persona. Porque no tiene el raciocinio. Algunos ahora hasta se casan con animales. No sé cómo les irá en la luna de miel. El Espíritu Santo es una persona. Dios, como un todo, está compuesto por tres personas: Padre, Hijo y el Espíritu Santo. El Padre como el Creador, el Hijo como la ofrenda que el Señor ejecutó aquí en la tierra, y el Espíritu Santo el que nos revela quién es ese Cristo y quién es el Padre. Entonces son personas, hablan entre ellos, conversan entre ellos y conversan con nosotros, y han existido desde el principio. Jesús mismo dijo que el Espíritu Santo era una persona. En Juan 14:6 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Al decir Jesús otro consolador,
estaba diciendo que era uno similar a él, porque él era el consolador de los muchachos. Él estaba hablando con ellos y cada vez que ellos tenían problemas, cada vez que estaban pasándola mal, cada vez que estaban tristes, él era el consolador, el que los animaba, el que los levantaba, el que los reactivaba. Entonces decía posiblemente los discípulos: si el Señor se va, ¿quién va a ser nuestro consolador? Y el Señor les dice: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque yo rogaré al Padre para que les envíe otro consolador. O sea, otro que haga lo mismo que hago yo, nada más que no lo va a hacer con ustedes 12, sino que los va a hacer con todo el mundo. Entonces, cuando nosotros estamos deprimidos, cuando nosotros estamos tristes, cuando estamos desesperados, ¿a quién tenemos para que nos consuele? Al Espíritu Santo. Por eso es que la vida del cristiano comienza a distanciarse de la vida del que no tiene a Cristo, porque cuando tienes el Espíritu Santo, todo lo puedes ver diferente, porque tienes alguien que te anima, que te hace sentir que es una prueba, que te hace sentir que es una dificultad, que puedes salir con ello. Es tener un gran compañero, un gran amigo. No la desesperación. Hace unos meses tuve que ir a un entierro, nunca había estado en un entierro tan terrible. Me invitaron a dar unas palabras y yo casi ni pude decir nada porque la gente no me oía de los alaridos que pegaban. Y era un viejito de esos que ya está bueno, más bien que se vayan, ¿verdad? Como ciento y resto de años. Y decía yo: buenas tardes, y entraba una mujer, ¡no! Y se le tiraba encima al viejito. Lo desacomodaba todo. Ya yo le daba tiempo y decía: buenas tardes, y entraba otro. No dejaron de gritar, lloraban, gritaban, se jalaban el pelo. Cuando muere un cristiano, hay una paz diferente. Cuando muere un hijo de Dios, los hijos de Dios, claro que nos duele, claro que sentimos tristeza, pero el Espíritu Santo nos consuela. Yo estuve en el entierro de mi hijo y sé lo que es sentir el dolor más grande de mi vida, pero sé lo que es sentir al Espíritu Santo como un consolador, animándonos y poder llegar a la casa y dormir. Pasar el dolor, pasar el valle de sombra y de muerte con alguien que está contigo. No como una fuerza eléctrica, no como dicen los testigos de Jehová, como una fuerza activa. No, como una persona que te comprende, como una persona que sabe lo que estás sufriendo, como una persona que sabe lo que necesita. El Espíritu Santo nos puede tratar como personas, porque Él desde el principio hablaba con las personas, hablaba con Pedro, hablaba con Pablo. A Pablo le dice: vienen unos hombres para acá, no acéptalos, no permita que se vayan. Les explicaba las cosas. Cuando el cristiano logra desarrollar su relación con el Espíritu Santo, puede hablar con el Espíritu Santo de cualquier cosa. Es una persona, es como un amigo. ¿Ha hecho usted un viaje de estos largos que se va uno a otro estado? Que a veces la persona se duerme o se duerme uno, pero ahí está. Y de pronto tal vez se ponen a conversar de cualquier cosa. Y eso hace el viaje más corto, más pequeño. Y comienzan a hablar de una cosa y de la otra y de la otra. Qué importante que es la compañía. ¿Sabe que el que tiene el Espíritu Santo jamás se sentirá solo? Para los que ponen en Facebook, ojalá que aquí no, ¿verdad? ¿Cómo es que ponen sentimientos o algo así? Solo. Dígale: te falta el Espíritu Santo. ¿Cómo te sientes hoy? Solo. Te falta el Espíritu Santo. Con Dios, la viuda tiene el consolador, tiene la persona del Espíritu Santo. El huérfano también. El que no tiene un hijo también. El que no tiene un hermano también. Que nos duele, pero cuando se desarrolla la relación con el Espíritu Santo, es tener a una persona. Al Espíritu Santo se le puede obedecer o se le puede desobedecer. O sea, el Espíritu Santo interactúa con nosotros poniéndonos cosas en el corazón. Decíamos la semana pasada, ¿cuántos de los que estamos acá el Espíritu Santo no nos ha advertido algo? Y no le hemos hecho caso.
Y la persona dice, yo sabía que no tenía que hacerlo. Yo sabía que no tenía que ir. El Espíritu de Dios me lo hizo saber. Qué pleito se armó en la casa. Pero cuando iba a decir la primera palabra, sentí de parte de Dios, cállate. Pero no me la aguanté. Y me puse a hablar más de la cuenta. Y el Espíritu Santo está en todas las decisiones de nosotros, tratando de comunicarse con nosotros. Y si no nos comunicamos con Él, no es por un problema del Espíritu Santo, es por un problema de nosotros. Porque ¿cómo se desarrolla la relación con el Espíritu Santo? Por la intimidad. ¿Por qué es que usted conoce tan bien a su pareja? Por la intimidad. Ya cuando una pareja tiene muchos años o bastantes años de conocerse, ya uno no tiene que decirle, a mí no me gusta el arroz así, no, ya conocen todo lo que a uno le gusta, lo que no le gusta, uno conoce a la persona. Con una sola mirada uno entiende la regañada que le están dando. Con solo que le levanten una ceja uno sabe que va a haber problemas más tarde. No tiene que haber mucho detalle. Las parejas se llegan a conocer muy bien y a veces estamos en un grupo y alguien dice algo y nada más la mujer hace y el hombre se pone blanco. Y dice, ya le mandó una señal ahí al hígado. Amén. ¿Por qué se llega a conocer tan bien a la persona? Porque hay intimidad. Porque duermes con ella, porque almuerzas con ella, porque cenas con ella, porque paseas con ella, porque peleas con ella, porque tienes tiempos románticos con ella. Bueno, ¿cómo puedes llegar a conocer bien al Espíritu Santo? Teniendo intimidad con Él. Alguien decía, es que yo nunca he sentido al Espíritu Santo así. Y dice uno, ¿y cuánto tiempo sacas de oración? No, yo oro en los semáforos, mientras está en rojo, oro. Y ya cuando está en verde, hasta el otro semáforo, si es que ahí voy orando. Es la intimidad, la relación con la palabra de Dios. Es tomarlo en cuenta. Es no obviarlo. Es contarle uno cómo se siente. Deje de estar poniendo en Facebook, sola, desesperada, triste, maldicha, todo ese montón de cosas que ponen ahí. Me siento a punto del suicidio. Ingrato, desgraciado, todo eso. Eso mejor dígaselo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está deseando hablar con nosotros. Que nosotros le hablemos, que dejemos de obviarlo como que no existiera. Y no ponerle a decir, Señor, me siento así, así y así, y me siento triste y tengo ganas de meterme un balazo. Usted se lo puede decir al Espíritu Santo. No se va a enojar ni le va a tirar un rayo encima. Lo va a consolar. Lo va a guiar a toda verdad, le va a hacer sentir paz, le va a hacer sentir dirección. En la primera iglesia estaban entregando grandes ofrendas porque habían sido impactados por el amor que había y se formó una revolución muy muy grande. Entonces la gente comenzó a vender todo lo que tenía y traían las ganancias y las ponían a los pies de los apóstoles para que ayudaran a los que no tenían. Fue un movimiento precioso que estaba propiciando el Espíritu Santo. Entonces, si yo tenía una propiedad, la vendía y venía y le decía a Pedro, aquí está la plata para que hagan lo que quieran. Algo lindísimo. Y una pareja llegó y vendió la propiedad. Y dice, esto es para la iglesia, para bendecir la obra de Dios. Pero ya cuando tuvieron la plata en la mano, dijeron, pero es que es mucho, ¿verdad? Pero es que es mucho. Entonces, si le habían vendido, un ejemplo, en $30,000, entonces entre ellos, que se llamaban Ananías y Zafira, confabularon. Dijeron, vea, digámosle a Pedro que la vendimos en 10 y nos dejamos 20. Por si es un regalo. Y lo hicieron y los dos cayeron muertos. Pero lo que le dijo Pedro, y leo para ustedes en Hechos 5:3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Le podemos mentir al Espíritu Santo. Le podemos mentir. Usted al pastor lo puede engañar
de la manera que quiera. A su esposo, a su esposa, a sus hijos, a su jefe. Pero al Espíritu Santo no lo podemos engañar. No lo podemos engañar. ¿Por qué? Porque Él conoce. ¿Sabe por qué conoce Él nuestro corazón? Porque ahí vive. Aunque no seamos tan buenos, ahí vive. Si el Espíritu Santo viviera nada más en los que tienen el corazón correcto, no viviría en ningún ser humano de la tierra. Porque todos le fallamos a Dios. Algunos más, otros menos. Algunos en cositas pequeñas, otros en cosotas grandes. ¿Y sabe qué hace el Espíritu Santo cuando usted y yo nos portamos mal? Dice Efesios 4:30, y no contristéis es entristecer, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces es como andar dos buenos amigos que eran socios en Alcohólicos Anónimos. Dos buenos amigos y que tienen ya 20 años de vivir un día a la vez. Y lo celebran cada vez, con Coca-Cola, con Fanta, con café. Y están tan felices de haber abandonado. Y de pronto este amigo se mete en un bar y comienza a tomar. ¿Qué siente el otro amigo? Dolor, tristeza. Debe sentir algo terrible. Que no sé si te han contado cuando una persona anda haciendo algo muy malo, pero ¿por qué? Cuando tal vez un padre de familia abandonó a sus hijos y dice, pero ¿por qué? O cosas de esas que uno mismo le duele. Bueno, pues el Espíritu Santo, cada vez que nosotros le fallamos a Dios, se entristece porque es una persona. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo bien tristes dentro de sí? No me levanten la mano. Pero yo creo que el Espíritu Santo en nosotros, todos los días cuando nos levantamos y le decimos, Señor, buenos días, gracias por este lindo día, hoy voy a hacer lo mejor, hoy quiero esto, el otro, claro que sí, mi muchacho. Pero ya cuando son las 12 del día del Espíritu Santo, ay, ¿qué voy a hacer con Fernando? Se entristece, pero no nos abandona. No nos abandona. Porque el Espíritu Santo está en nosotros por misericordia y gracia, no por buen comportamiento. Por eso, cuando pecamos, ¿qué tenemos que hacer? Hablar con el Espíritu de Dios. Pedir perdón a Dios. ¿Y sabe qué le dice el Espíritu Santo cuando usted se arrepiente? Aquí no ha pasado nada, vamos de nuevo. Porque Él es tu consolador, tu motivador. Lo único que quiere el Espíritu Santo es que usted siga para adelante. Te va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Aunque caigas 1 y 1000 veces, siempre va a estar a la par tuya para levantarte. Nunca se va a ir. Porque no te selló y te dio 30 días a ver cómo te portabas. Te selló en redención. ¿Y saben qué es redención? El precio que se paga por alguien que está secuestrado. Y ya cuando pagaste el precio de liberación, ya esa persona quedó libre. ¿Por 15 días? No, por siempre. Yo no estoy diciendo que es una licencia para pecar y que hagamos lo que nos dé la gana, porque el que tiene el Espíritu Santo en su corazón, cada vez que le fallamos a Dios, nos duele. ¿Quién le ha fallado a Dios y ha sentido dolor? ¿Verdad que duele? Bueno, esa es una de las señales de que usted tiene el Espíritu Santo y que tal vez no se había dado cuenta. Termino diciendo que el Espíritu Santo está en nosotros y el verso que más nos impacta, que está en Juan 16, del 7 al 11, cuando está hablando de él, dice, pero le digo la verdad, decía Jesús, les conviene que me vaya, porque si no lo hago,
el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error o de pecado. En cuanto a pecado, a la justicia y a juicio. En cuanto a pecado, porque no creen en mí. ¿Quién convence al mundo de pecado? El Espíritu Santo. Entonces, si esa es una función del Espíritu Santo, ¿por qué la hacemos nosotros a veces? Te vas a ir al puro infierno. A mí me tenían tan asustado porque yo fui un joven bien tremendo, bien malo. Pero malo con M mayúscula y con comillas en negrita y como 180 de número. Pero a mí me han metido mucho sobre un Dios que no aguantaba nada. Y yo recuerdo que casi todos mis maestros me decían, terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y yo hasta que me erizaba así. Y me metían un miedo. Y todas estas frases que se dicen en las iglesias y que están en la palabra de Dios, pero hay que ver en qué contexto están en la palabra de Dios. Yo sé que es terrible y he visto muchas personas caer en manos de un Dios vivo. Pero nunca se lo diga a un niño ni a un joven. No le presentemos a un Dios que le dé miedo y terror. Porque Dios no da miedo y terror. Porque el Espíritu Santo es un amor. El Espíritu Santo nos ve caer y lo único que Él está deseando es que nos levantemos. Nada más. Ahorita que Sofía está aprendiendo a caminar y uno la ve caminar y estos días están los papás ahí, uno se lo tira a la otra, ¿verdad? Camine. Hay una expectativa tan grande en caminar. ¿Y qué pasa cuando Sofía se cae? Se viene Mayra a decirle, ay bandida que te voy a dar por caerte. ¿Verdad que no? Corre hacia ella. Párese mi amor, párese, levántese, vamos de nuevo. Así es el Espíritu Santo con nosotros. Un Dios de amor que sabe nuestras debilidades, nuestras luchas, nuestras caídas. Y que lo que desea es que nos levantemos y sigamos para adelante. Que echemos para adelante. Y que cada vez nos fortalezcamos. Ya cuando Sofía tenga 10 años, pues ya no deberían andar cayendo a cada rato, ¿verdad? Porque se fortalece. Y entre más conocemos de Dios, más nos fortalecemos y menos caemos. Pero el Espíritu Santo es Dios con nosotros. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará en su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. ¿Quién nos va a guiar a toda verdad? Y hago un llamado muy fuerte, iglesia, a lo que les dije en el principio. Hoy vivimos un mundo de cristianismo popular que lo recibes ahora por todo lado, por internet, por televisión, por radio, donde se dicen cada barbaridad que se asusta a uno, donde hay hombres estafando a pueblos, sacándoles hasta el último centavo, usando la palabra de Dios, donde hay pastores y pastoras que tienen un control y un dominio de la gente que hasta para echarse un estornudo hay que pedirle permiso al pastor. Hablábamos con un coreano y dice, esta es mi esposa, otra coreana. Y ya cuando comenzamos a ver cómo se habían conocido, no nos conocimos, el pastor la escogió a ella y me la preparó para que yo me casara con ella. Uno dice, como todos los chinos son iguales, seguro no hay mucho problema, a cualquiera que le traigan es parecida. Un pastor definiendo quién se casa con quién en una iglesia cristiana.
No sería una mala idea, ¿verdad? Aplicarlo acá. Doctrinas de engaño, metiendo miedo. Un Espíritu Santo show que hace cosas externas nada más, pero que no hace cosas internas. Hombres dizque llenos del Espíritu Santo, predicando un evangelio diferente, un evangelio arrogante, figuras desplazando a la figura del Espíritu Santo, demostrando poderes, haciendo que la gente diga: ¡wow! ¡Qué hombre! Prédicas huecas, sin sustento, donde te están sacando las lágrimas de lo intenso, y le dice: ¿y quieres ser libre? Llames en este momento a este número y ofrezca una ofrenda de tanto, y va a ver cómo el poder, y millones de personas llamando. Antibíblico, totalmente. Pero ¿cómo sabemos cuando nos están engañando? Nunca lo vamos a saber si no tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Nunca lo van a saber. Iglesias llenas de gente siguiendo hombres, modas y escándalos, porque no tienen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es nada extraordinariamente, o sea, sí es extraordinario, pero no es algo que se tenga que estar viendo en manifestaciones extraordinarias. Terminó diciendo, para que te fijes cuando una persona está llena del Espíritu Santo. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, humildad y dominio propio. Cuando usted ve a una persona que cumple todo eso, usted dice: esta persona está llena del Espíritu Santo, pero llena del Espíritu Santo. Aunque no haga maromas, ni hable lenguas, ni se tire al suelo, ni te pida dinero. El Espíritu Santo es Dios dentro de nosotros. Y tenemos que estar seguros que el Espíritu Santo vive en nosotros. Y yo quiero hacer una oración por esa seguridad. Porque a veces hablamos poco de Él. Y la gente dura años dentro de una iglesia y dice: yo no sabía que tenía el Espíritu Santo adentro. Usted lo tiene. Si usted tiene a Jesús como su Señor y Salvador, usted tiene el Espíritu Santo adentro. Él sabe todo lo que haces, todo lo que piensas. Y eres tu mejor amigo, el que nunca te dejará solo. Y el que está para apoyarte en los momentos difíciles y para levantarte cuando te caes. El que te felicita y se alegra y se emociona de verte prosperar, de verte salir adelante. El cristiano que no permite que el Espíritu Santo se desarrolle en su vida, se está perdiendo una vida preciosa y hermosa de compañía. ¿Cuántos